¿No tener una cámara de $3.000 te impide crear contenido de calidad para tus redes sociales? La pregunta realmente, sé que muchos de nosotros cuando queremos o tenemos la idea de comenzar a crear contenido, esa es la pregunta que siempre nos hacemos porque yo pasé por eso. Siempre me preguntaba, no puedo empezar a crear contenido si no tengo un equipo caro o mis videos no se ven. Me comparaba con muchos influencers que grababan con mucha calidad y siempre tenía esa idea en mi mente. Hoy quiero hacer un video totalmente diferente y quiero explicarte cómo con poco puedes lograr videos bastante aceptables y con buena calidad, quizás utilizando tu dispositivo móvil. Te voy a explicar las cosas fundamentales que considero yo para que un video pueda captar la atención de tus seguidores o de los usuarios que tienen acceso a tu contenido. Entonces, ¿te crees que con una cámara de $3.000 tu contenido va a ser diferencial? Créeme que no. Ahora intro y regresamos. Como les decía en la introducción del video, esto es un video en el cual les quiero mostrar, mi gente, si están empezando o quieren dar ese paso en la creación de contenido, no se estanquen por no tener una cámara profesional. En este caso yo me estoy grabando, como pueden ver, con una cámara profesional, pero te voy a enseñar el paso a paso de lo que yo hago para tener este set, para que mis videos se vean así, con pasos muy pero muy simples. Puedes reemplazar los equipos que te voy a mostrar por quizás cosas más económicas, pero créeme que tus videos van a mejorar muchísimo. Voy a pasar a grabarme porque todos tenemos siempre una herramienta muy potente en la mano o en el bolsillo. En este caso yo tengo un iPhone 13 y un iPhone 17. Voy a pasar a montarlos como mi cámara principal, dado que esta es la herramienta con que todos comenzamos a grabar. Tu teléfono. Yo en este caso me estoy grabando con una Sony A7 IV, como les decía anteriormente, por eso es que mi video se ve con bastante calidad. Pero bueno, vamos a tratar de lograr algo bastante similar utilizando estos dos teléfonos. Es decir, voy a empezar a grabarme con uno para que vean y demostrarles que no necesitan una cámara profesional para comenzar a grabar contenido de calidad. Voy a modificar todo, voy a poner el escenario como normalmente lo tenemos antes de comenzar a grabar. Vamos allá, voy a hacer el cambio de teléfono y vamos a modificar el escenario. Van a ver la diferencia delante y el después y les voy a explicar todo al detalle para que aprendan a tener un esquema de iluminación sencillo pero poderoso. Vamos al lío. Entonces, como puedes ver ahí, ya tengo montado lo que es la cámara de mi teléfono móvil en el trípode. Lo primero que tienes que conseguirte es un trípode, que es lo que te va a permitir lograr ángulos de diferentes posiciones y tener el móvil en una posición estable. Hay diferentes tipos de trípode, no tienes que volverte loco comprándote uno caro. Los hay desde $10 hasta 15, 20, 30, 60 hasta 200, 300 dólares. Puedes empezar con el más económico, como hacemos todo. El clásico trípode de plástico, el cual vale 10, 5 dólares, lo más barato posible. Lo único que necesitas es que puedas conectar tu teléfono, colocar tu teléfono en una posición bastante estable. Puedes ver la diferencia delante y el después, pero muchas de estas cosas influyen en un factor el cual yo siempre digo que es para mí el más importante y el que va a hacer la diferencia, que es, te lo voy a decir desde ahora, la iluminación, pero esto lo vamos a ver al final del video. Lo primero que siempre solemos hacer cuando buscamos un espacio, en este caso yo lo que tengo es un espacio, aquí tengo una escalera, tengo una ventana en el fondo, el cual yo acondiciono para grabar mis videos. Ya tengo colocado lo que es mi teléfono en el trípode y vamos a ver otro fallo o otro error que siempre cometemos a la hora de comenzar. Cuando vamos a comenzar a grabar videos, en este caso voy a poner a grabar este teléfono para que puedan ver el espacio donde estoy y cómo voy colocando todo. El otro error que casi siempre cometemos es utilizar la luz de la habitación. En este caso yo la tengo apagada y vamos a encenderla. Casi siempre cuando comenzamos a grabar videos utilizamos la luz de la habitación, es decir, de donde nos encontramos, ya sea en un cuarto o en un área específica que tengas dedicada para la grabación de contenido. Siempre cometemos este error, utilizar la luz de la habitación. Esto es lo primero que tenemos que apagar. Lo primero que vamos a lograr para empezar a tener ese look cinemático y que nuestros videos se vean lo mejor posible con nuestro dispositivo móvil va a ser apagar la luz y lograr una habitación lo más oscura posible. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer es pasar a apagar la luz de la habitación. Ahí ya la tengo apagada y vamos a pasar a cerrar todas las entradas de luz que tengas directamente a el espacio donde te vas a grabar. En este caso yo la única que tengo que cerrar, que ya van a ver cómo pasa a verse totalmente oscuro, es esta ventana. Yo ya cerrando esta ventana, como pueden ver, ya tenemos ya lo que viene siendo un área la cual pasa a ser bastante oscura. Aquí tengo una escalera que, claro, tengo una entrada de luz por ahí,
pero eso no me influye directamente. Ya tengo un área bastante oscura, que es lo que estaba buscando para comenzar a mejorar la calidad de nuestros videos. Una vez que ya hayas entendido esto, que ya tengas un espacio lo bastante oscuro posible, vas a ver que mi rostro, mi cara se ve bastante oscura, es decir, no se diferencia del fondo. En este caso vamos a comenzar a hablar de un factor súper importante, que es la iluminación. Te voy a enseñar un esquema de iluminación lo más sencillo posible y económico posible, que es utilizando solamente dos luces. Te digo desde ahora que esto lo puedes cambiar por dos luces, no tienen que ser las mismas que yo uso, ni utilizar luces caras. Simplemente utilizando lamparitas económicas muy baratas puedes lograr efectos quizás bastante buenos. Lo único que tienes que tener bien claro que tu habitación tiene que estar oscura, no tienes que utilizar la luz de tu habitación, que esa es una luz que es malísima, súper mala e influye mucho en el color de piel y en los colores de tu video. Vamos a pasar a ver la iluminación. Vamos a utilizar primero una luz principal. En este caso yo tengo conectada esta Neewer aquí arriba, como la pueden ver, la cual voy a pasar a encender. La tengo conectada a un trípode, es decir, la tengo enganchada en un trípode con un softbox de 60 milímetros. Vamos a pasar a conectar esta luz, la cual la tengo, como pueden ver, en el softbox con esta panal de abeja o rejilla. ¿Qué nos permite esto? Esto lo que nos permite es focalizar la luz en un punto específico, es decir, que no toda la luz nos ilumine el fondo, sino que también que solamente nos ilumine donde nos vamos a sentar. Esto nos va a permitir separarnos un poco del fondo y tener una iluminación bastante buena en nuestro rostro. Claro, quiero explicarle otro factor. Esta luz que yo utilizo es de 200 watts y es de Neewer, lo cual nos da una calidad bastante buena en los colores de piel. Sí, aunque tú no lo creas, la luz que utilices varía mucho la calidad también de tu video. Puedes empezar con una lámpara Ulanzi, tiene una de 60 watts, pero como te digo, no tienes que empezar utilizando una lámpara lo más cara posible. Ulanzi, yo comencé utilizando un Ulanzi de 60 watts y también tiene una de 40 watts, las cuales te voy a dejar un link por aquí porque tengo video en el canal hablando sobre estas lámparas, las cuales te van a servir muchísimo. Ya utilizando, ya teniendo ya lo que es una luz principal que te ilumine, la puedes colocar en un ángulo inclinado, como en este caso tengo yo, que lo que me permite es iluminar bien la mitad de mi cara, esta zona de mi cara, y la otra se queda un poco oscura. Así logramos un poquitico de contraste, pero como solamente vamos a tener dos luces para hacer este esquema de iluminación básico y permitiendo, ya ustedes pueden ir viendo la diferencia de cómo se ve el video del antes y el después, y cómo haciendo dos modificaciones ya podemos empezar a obtener resultados mucho más profesionales. Ya teniendo una luz principal que te ilumine, ya puede ser la que tú escojas, una lámpara la que tú escojas, no tiene que ser una lámpara cara, como te decía, ya, y colocándola quizás a unos 90 grados de tu rostro vas a tener una iluminación bastante buena. Ahora, lo otro que vamos a utilizar va a ser una luz de recorte o una luz de relleno en el fondo. En este caso yo tengo aquí una muy económica, que es la que yo suelo utilizar, que es la Ulanzi. Esta Ulanzi pequeñita que pueden ver aquí, la tengo en un color, en un tono bastante cálido, y esto lo que me permite es lograr una separación del sujeto con el fondo, y se ve un poquitico más cálido y le da un ambiente mucho más llamativo. Ya ahí ustedes pueden ver como con dos luces prácticamente ya el esquema de iluminación, es decir, ya mi rostro pasa a verse mucho mejor. Como les decía, no tienen que tener equipo súper caro. Me estoy grabando ahora mismo con mi teléfono. Pueden ver que se ve mucho mejor de como comenzamos al principio con las luces, con la luz de la habitación. Esos son factores fundamentales para la grabación de videos, algo que tienen que entender si van a comenzar a grabar videos. Teniendo esto bien claro, pueden comenzar a tener videos con muy buena calidad, aunque te estés grabando con tu dispositivo móvil. Ahora también les quiero hablar de otro factor, el cual sí es súper importante, y es lo que va a permitir que el usuario se quede hasta el final de tu video o no. Vamos a hablar sobre el audio. Y sí, como les decía, el audio es un factor súper importante para que es lo que va a determinar, es decir, va a ser un factor determinante en que el usuario vea tu video desde el principio hasta el final. Puedes utilizar micrófonos inalámbricos como este que estoy utilizando ahora, que es de Ulanzi. En este caso, Ulanzi tiene marcas o tiene micrófonos de hasta 30, 20 dólares, o quizás puedes encontrar marcas más económicas que te den buena calidad. Si utilizas el audio de tu móvil, vas a ver la diferencia entre el audio del móvil y ahora mismo vas a ver la diferencia entre el audio del micrófono, porque te lo voy a poner en varios ejemplos para que vayas viendo la diferencia entre uno y otro. Vas a ver que hay una diferencia brutal
que la calidad pasa a ser muy buena y que sin invertir tanto dinero vas a poder tener videos de buena calidad. Ya claro, si te consigues micrófonos como este Rode o micrófonos quizás más caros, vas a tener una calidad superior a lo normal. Pero para comenzar, créeme que consiguiendo quizás unos micrófonos inalámbricos, puedes sin duda alguna, y entendiendo este simple esquema de iluminación, puedes tener videos como este que estás viendo ahora, que sé que sabes que se ve bastante bien para ser grabado con un dispositivo móvil. Entonces ahora, como conclusión, aquí puedes ver la cámara. Ahora como conclusión te preguntas, para dar ese paso a crear contenido, ¿en realidad necesitas una cámara de $3,000 o $4,000 para comenzar a crear contenido de calidad? Dime tú mismo, escríbeme en los comentarios qué tú crees de este video y si te gustaría ver videos tutoriales que te enseñen a crear con poco contenido de buena calidad sin tener que invertir grandes cantidades de dinero o quizás sin tener que invertir prácticamente nada. Déjamelo escrito en los comentarios qué tú crees sobre esto, $3,000 en una cámara o quizás comenzar o dar ese salto, ese paso a crear contenido con tu dispositivo móvil. Hoy te enseñé un esquema de iluminación súper simple con dos pequeñas luces que puedes comenzar a utilizar colocando tu dispositivo móvil y ya lo vas a tener todo listo para grabar videos como este que puedes ver ahora. Nada, somos Visión Creativa. Si te gustó el video, si te fue de utilidad, déjamelo escrito en los comentarios. Ahora sí, nos vemos en la próxima.